Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ti adoramos, Señor, en esta noche. Estamos muy agradecidos porque extiendes la gracia para nosotros. Extiendes el tiempo de oportunidad, Señor. Hemos venido reconociendo nuestra necesidad de perdón. En los méritos de Cristo y en su justicia, Señor, queremos suplicarte, Padre mío, que borres de nuestra mente todo mal pensamiento, de nuestros labios toda palabra mal dicha. Señor mío, quita de nosotros el pecado. En la sangre de Jesucristo, Señor, límpianos y lávanos. Tú has dicho, Padre mío, has extendido la invitación. ¿Sí? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú mismo has dicho, Señor, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso hoy, Señor, al iniciar estas horas santas del séptimo día de la semana, el santo sábado, nos gozamos, Señor, en presentarnos delante de ti, acudiendo a la cita semanal, Señor, donde tú nos esperas para impartir tu enseñanza, tu bendición y tu perdón. Señor mío, aquí están tus hijos en cada lugar de sus casas donde se han congregado. Te pido que los bendiga, Señor. Te ruego que escuches sus oraciones y que respondas conforme a tu voluntad y que seas propicio a todas nuestras necesidades. Señor mío, oramos fervientemente en esta noche, suplicándote para que en este día nuestros hermanos que trazan tu palabra, que la enseñan, que la predican y los que la escuchan, también podamos ser bendecidos, Señor. Oramos especialmente por nuestra hermana Adriana, por las personas que van a ir a escuchar, Señor, en la casa de ella tu palabra. Te ruego que abras los ojos de esas personas para que ellos puedan entender las maravillas de tu palabra. A nuestros amigos que nos escuchan, también bendícelos, Señor. Te pido bendición para nuestros hermanos que se conectan con nosotros y que nos escriben allá en Costa Rica, en Panamá, en Sudamérica. Señor, gracias por todas las personas que a diario están escuchando los temas que presentamos por este medio. Te ruego que los bendigas, que les des la sabiduría del cielo también y que les permitas a ellos atesorar estas verdades. Hoy queremos espaciarnos en unas solemnes advertencias, Señor, que tú hiciste en tu palabra y en el espíritu de profecía sobre el ataque, la destrucción al santuario celestial, un intento de destruir la doctrina del santuario celestial. Pero sabemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, que ha conservado la fe pura, la verdad pura, y aunque Satanás, a través de sus iglesias caídas, a través de las denominaciones caídas, es el autor del ataque al santuario, a la verdad del santuario, Señor, tú vas a prevalecer, tú has prevalecido y esta verdad sigue siendo predicada y la seguimos predicando y entendiendo porque en ella se revela la verdadera obra del Evangelio. Padre mío, te ruego una bendición para mis hermanos y amigos en esta noche y te pido, Señor, que me des la sabiduría del cielo para poder explicar, para poder entender también lo que hoy vamos a estudiar. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, hermanos, por estos días venimos estudiando entonces el asunto de la doctrina del santuario. Nos estamos fundamentando, ¿verdad? Nos estamos fundamentando precisamente en ese mensaje, en esa doctrina que es el pilar fundamental de la fe adventista. Hoy queremos, hermanos, hemos traído para esta noche
un tema que lo hemos titulado así como aparece aquí, ¿sí? Como aparece aquí, con los ojos fijos en el santuario celestial. Hermanos, ha llegado el tiempo de verdad, ha llegado el tiempo de verdad, hermanos, donde nosotros debemos permanecer, hermanos, con los ojos puestos, con los ojos fijos en el santuario celestial. Aquí me faltó la palabra celestial, porque es aquí, hermanos, donde se revela el verdadero evangelio, ¿sí? Es aquí donde se revela el verdadero evangelio. Y Satanás lo sabe. Y por eso, hermanos, lamentablemente el diablo ha levantado una serie de ataques sobre esta doctrina que es tan importante, ¿sí? Sobre esta doctrina que es tan importante. Queremos, hermanos, decir que la doctrina del santuario es uno de los pilares fundamentales de la fe adventista genuina, ¿sí? La doctrina cuando nosotros estudiamos la doctrina del santuario como se debe estudiar, ¿sí? Como se debe estudiar, pues nunca vamos a ser engañados, hermanos. Nunca vamos a ser engañados con tantos vientos de doctrina. El que estudia la doctrina del santuario como se debe estudiar y le pide a Dios que se le ayude a entender, no va a caer en apostasía, hermanos, porque va a entender que en el santuario Cristo lo es todo y está en todo. Sí, queremos avanzar esta noche, hermanos, haciendo una solemne advertencia que ya sabemos, hermanos, que se encuentra ya en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Hermanos, lo que queremos hacer esta noche es recobrar o volver a insistir en la importancia de poner nuestros ojos o de tener nuestros ojos fijos en el santuario celestial, ¿sí? Y recordar, compartir con ustedes las advertencias solemnes que se nos ha hecho vez tras vez sobre el ataque al santuario celestial. Lamentablemente, hermanos, los católicos no creen en la existencia de un santuario celestial. Los protestantes, evangélicos, presbiterianos, testigos de Jehová, no creen en la existencia de un santuario celestial. Y lo más triste, hermanos, lo más triste es que el profeso pueblo de Dios, a quien se le entregó la verdad del santuario celestial, ahora la ha negado, la ha pisoteado, la ha rechazado y está rechazando, hermanos, el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. Hermanos, nos vamos a quedar impresionados cuando veamos las evidencias que vamos a presentar durante este día, hermanos, sobre cómo el mismo pueblo de Dios, el mismo profeso pueblo de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fue llamada para ser luz para todos los demás cristianos, cómo la misma denominación adventista ha incurrido en destruir la doctrina del santuario, que es el fundamento de la fe adventista. Hermanos, tenemos que presentar estas verdades porque en medio nuestro hay muchas personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo. Ustedes mismos tienen familia todavía en la corporación adventista. Muchos amigos queridos nuestros están todavía allá, ¿sí? Familiares, hijos, esposos, esposas, hermanos, amigos, vecinos, todavía se encuentran allá. Y algunos de ellos, hermanos, eh, básicamente echando su suerte con una denominación que está en peores condiciones que los mismos evangélicos, que los mismos católicos, está en peores condiciones que los mismos paganos, porque ellos, quizás muchos de ellos no han conocido la verdad
y por eso no la obedecen. Pero el pueblo adventista ya conoció la verdad del santuario, ya le fue revelada, la tiene escrita, pero la han rechazado, la han pisoteado, la están destruyendo y están atacando, hermanos, atacando el santuario celestial. El apóstol Pablo en la palabra de Dios hizo una solemne advertencia que dice, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo es que se va a apostatar de la fe? ¿Cómo es que se va a alejar de la fe? Y algunos no son los paganos, ni los incrédulos, ni los ateos, ni aquellos que no son el pueblo de Dios. No, dentro del mismo pueblo de Dios. Está aquí la profecía escrita que algunos dentro del pueblo de Dios iban a apostatar de la fe, se iban a alejar de la fe verdadera, de la fe genuina. ¿Sí? ¿Y cómo es que se apostata? ¿Cómo es que se rechaza la fe genuina? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos pastores, muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Y dice que estos espíritus engañadores enseñarán doctrinas de demonios. Hermanos, aquellas doctrinas que no estén apoyadas 100% en la palabra de Dios. La palabra de Dios a su vez apoya el espíritu de profecía, contiene el espíritu de profecía. Todas las doctrinas que no estén apoyadas por la palabra de Dios y que no estén apoyadas por el espíritu de profecía, se convierten en doctrinas de demonios. Se convierten en doctrinas de demonios, hermanos. Y por favor, háganle saber a sus amigos, a su familia, a su padre, a su madre, en qué situación tan delicada se encuentran. Si están creyendo en una doctrina que no es bíblica, están creyendo entonces en una doctrina de demonios. Y hablando del profeso pueblo de Dios, adventista del séptimo día de la denominación, sí que tienen doctrinas de demonios. Y no lo decimos para atacarlos, lo decimos para, por favor, llamar la atención. Si están creyendo y practicando y apoyando doctrinas de demonios, pues están haciéndole un culto a Satanás. Y Satanás está feliz porque lo están adorando a él con sus doctrinas. Todas aquellas doctrinas que no son bíblicas son doctrinas de demonios. Dice, los mensajes que Dios me ha dado han sido comunicados a su pueblo tanto mediante la palabra hablada como en forma escrita. De ese modo ha sido doblemente asegurada. Hermanos, queremos volver a revisar este fundamento inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Que se escribió en periódicos, en libros, en folletos, y que se escribió, hermanos, porque si no se escribiera, dijo la profeta, cuando mueran los pioneros, dijo, habría muchos nuevos en la fe que aceptarían a veces como mensajes de verdad, enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños peligrosos. Hoy en día, las personas han aceptado, hermanos, han aceptado mensajes que parecen ser verdad, pero que son mentiras. Mensajes o enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños peligrosos. ¿Sí? A veces lo que los hombres enseñan como luz especial es en realidad un error falaz, que como la cizaña sembrada entre el trigo producirá una funesta cosecha. Engañados y muchos de ellos convertidos en engañadores. Por eso, hermanos, vez tras vez hemos leído la frase, que la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento mismo de nuestra fe. Tenemos que estudiar el santuario y no debemos descansar, hermanos.
Debe comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios nos llama. Hermanos, hoy queremos enfatizar. Ha llegado el tiempo, hermanos, donde debemos vivir con los ojos fijos en el santuario. Esto es verdad presente. Nosotros no predicamos temas para entretener a la gente, ni para adular a la gente, ni somos amarillistas, ¿sí? Ni compartimos noticias comunes, noticias del día. Hermanos, la palabra de Dios contiene muchas verdades incluso, muchas verdades preciosas, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Así que yo estoy seguro, hermanos, que cuando terminemos de revisar todo este tema del santuario, todo lo que nos falta por estudiar, hermanos, le vamos a dar gracias a Dios, ¿sí? Porque ahora sí vamos a tener un fundamento firme y sólido de nuestra fe. En ningún momento debemos perder de vista la importante obra que se está haciendo en favor de nosotros en el santuario celestial. Hermano, no pierdas de vista, por favor, la importante obra que ahora se está haciendo en el santuario celestial que se encuentra ya en el cielo. Muchas personas ni siquiera saben que hay un santuario celestial. Otras personas creen que todo el cielo es un santuario. Hermanos, hay mucho engaño al respecto de esto, ¿sí? Por eso nosotros, sus verdaderos atalayas, no debemos perder de vista la importante obra que se está haciendo en favor de nosotros en el santuario celestial. Esa obra, hermanos, muy pronto va a terminarse. Hemos revisado lo que es el gran día de la expiación. Hemos aclarado y hemos entendido que estamos viviendo en el gran día de la expiación, que ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, está a punto de terminarse y que cuando Él deje caer el incensario, hermanos, ya no habrá tiempo de oportunidad para ser perdonado. Ya no habrá más oportunidad. Para la gloria de Dios hemos presentado, ¿verdad? Estos temas de esa manera. Hermanos, dice, como pueblo de Dios, debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. Y no debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan en el Apocalipsis. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual y nos da una prueba irrefutable que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la doctrina del santuario celestial, lo que hemos estudiado y lo que nos falta por estudiar, hermanos, ¿sí? En nuestro último tema estudiamos los santuarios terrenales, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios en tiempos de Nabucodonosor. A ese templo de Salomón lo reemplazó el templo de Zorobabel, el de Esdras, el del decreto de Artajerjes. Y ese templo de Zorobabel, ese templo que se construyó en tiempos de Esdras por orden de Artajerjes, ese templo fue reemplazado por el templo de Herodes, unos 20 años antes de Cristo, que lo comenzaron a construir. Y ese templo de Herodes, que también se le llama el templo de Jerusalén, fue destruido en el año 70. Entonces ahora nuestros ojos ya no están en un templo, en un santuario terrenal, ahora están en el santuario celestial, porque la palabra de Dios ha dado evidencias, hermanos, de la existencia de un santuario en el cielo, donde el Señor Jesucristo está haciendo su última obra de expiación, ofreciendo sus méritos, su justicia, su sangre en favor de los que lo aceptan, de los que lo reconocen, de los que vienen arrepentidos, reconociendo sus pecados y aceptan su sacrificio, no solamente por creer que nos perdona, sino también
aceptamos que Él da el poder para dejar de pecar, para apartarse del pecado. ¿Sí? Hermanos, la doctrina del santuario, entendida como se debe entender, explica nuestro chasco en 1844, mostrándonos que el santuario que debía ser purificado no era la tierra, como habíamos supuesto, dice la profeta, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial. Y allí está realizando la obra final de su oficio sacerdotal. Hermanos, la iglesia adventista no acepta esto, no acepta que en el cielo haya dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo. Voy a demostrarles, hermanos, en los mismos libros de la iglesia adventista, el libro llamado Preguntas sobre Doctrina, el libro llamado Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día, en las escuelas sabáticas y en los libros de algunos eruditos, les vamos a demostrar las evidencias de que para ellos la expiación ya no se está haciendo en el en el lugar santísimo del santuario celestial. Para el adventismo moderno, desde 1957 para acá, la expiación terminó en la cruz. Y ya el Señor no está haciendo la obra final de su oficio sacerdotal. Allá solamente está presentando los beneficios de la expiación que realizó completamente en la cruz. Entonces, para ellos ya Cristo no es el sumo sacerdote. Allá en el cielo no existe el lugar santísimo ni el lugar santo, porque todo el cielo es un solo lugar santísimo. Entonces, hermanos, vamos a demostrarle a los adventistas del séptimo día. Y ya les hemos demostrado con hechos y fundamento a los otros cristianos de que en el cielo sí existe un santuario, de que el primer pacto tenía santuario y tenía ley, que el nuevo pacto tiene santuario celestial y también tiene ley que está vigente. Ahora vamos a ilustrarles a los adventistas del séptimo día de la denominación que están siendo engañados, que están rechazando el santuario, que están pisoteando la doctrina del santuario, que están rechazando a Cristo como su abogado intercesor, que está haciendo la obra final de la expiación en el santuario celestial. Y que el peligro en que se encuentran, hermanos, al rechazar a Cristo como el sumo sacerdote en el santuario celestial, en el lugar santísimo, están peores que los judíos que rechazaron a Cristo y que hasta ahora siguen esperando al Mesías. Yo tengo que decirlo así, hermanos. A veces, cuando vemos que los que lo crucificaron a Jesús, los que pidieron crucificarlo, nosotros o escuchamos de personas que dicen, esos malvados judíos que crucificaron a Cristo. Pero hermanos, el adventismo moderno, al igual que el protestantismo apóstata, están en peor condición de los judíos, porque con toda la luz que han recibido, con todo el conocimiento, con todas las evidencias, con las evidencias de la historia de la Biblia y con todo el conocimiento que ahora tenemos, los judíos tenían el Antiguo Testamento. Nosotros ahora tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y tenemos 2000 años más de historia del cumplimiento de las profecías. Por eso el adventismo moderno de la denominación está en peores condiciones que los católicos, que los protestantes apóstatas, que los paganos y que los judíos. En peores condiciones. Y esto lo tienen que saber, porque al ver que en sus propias publicaciones, en sus propios libros, sus propios pastores los están engañando, les están mintiendo, les están enseñando una doctrina de un santuario que no existe para ellos. Una doctrina de una expiación que ya terminó en la cruz, como lo dicen los evangélicos, creyendo y aceptando doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial y allí está realizando la obra final de su oficio sacerdotal, en cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel. ¿Cuáles fueron las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel? En Daniel 8:14.
hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Hermanos, esta profecía es la que nos va a envolver durante estos días. Vamos a aprender el contexto de Daniel 8:14. Para los evangélicos, para los cristianos, no existe el contexto de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Para ellos solamente existe la profecía de las 70 semanas. Los 490 años mal interpretados y los 1810 años para completar los 2300 los echaron al tarro de la basura. No los hacen cuenta. El cristiano, el pentecostal, el testigo de Jehová debe saber que la profecía abarca 2300 tardes y mañanas, que no solamente son 70 semanas, y que esas 70 semanas o 490 años forman parte de los 2300 años, y que Daniel 8 lo explica y Daniel 9 lo explica, porque en Daniel 9, en Daniel 8, Daniel dice que no entendía la parte de la visión referente al tiempo. Lo demás lo entendió. El macho cabrío lo entendió, ¿cierto? Entendió el carnero, entendió que el carnero era Grecia, porque el ángel se lo explicó. Entendió que entendió que el carnero era Medo-Persia y que el macho cabrío era Grecia. Entendió. Daniel entendió eso. Lo que no entendió fue la profecía del tiempo de 2300 tardes y mañanas. Y esa profecía fue la que Daniel, el ángel Gabriel en Daniel 9, le viene a explicar con otra profecía de 70 semanas que está cortada, que está separada de las 2300 tardes y mañanas. Pero la profecía de las 70 semanas forma parte de los 2300 tardes y mañanas. No es algo lejano, no es algo independiente. Eso es lo que no entiende el cristiano evangélico. Bueno, estaremos atendiendo esta parte, hermanos, para beneficiar no solamente a los cristianos, no solamente a los judíos, sino también a los adventistas nominales, ¿sí? Que están rechazando la expiación. Hermanos, vamos a aprender cómo entender y cómo explicar la profecía de las 2300 tardes y mañanas de una manera bien sencilla, hermanos. La vamos a explicar como para que un niño de tercero de primaria la entienda y la pueda explicar, la entienda. Bueno, hermanos, voy a seguir en el tiempo que me queda de esta noche. Nuestra fe, con referencia al mensaje de los ángeles primero, segundo y tercero, era correcta, dice la hermana. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inamovibles. Los hitos son los pilares fundamentales de la fe adventista genuina. Hitos, pilares o fundamentos. Son inamovibles. Nadie los puede mover. No, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Estamos edificados en la doctrina sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra sobre la cual estamos edificados, hermanos. Aun cuando las huestes del infierno, noten, aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Hermanos, nosotros sabemos en quién hemos creído y las huestes del infierno no prevalecerán contra la verdadera iglesia y sus verdaderas doctrinas. Amén, hermanos. No prevalecerán. Esos pilares de verdad permanecen firmes como las montañas eternas, los pilares de la fe adventista, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste. Hermanos, vamos respondiendo preguntas. ¿Quiénes son los que quieren mover los pilares de la fe adventista, entre ellos la doctrina del santuario? El mismo diablo, ¿sí? Los hombres apoyados por Satanás, los esfuerzos humanos combinados con los esfuerzos de Satanás y su hueste satánica. No vayan a pensar, hermanos, que aquellos que intentan cambiar la doctrina del santuario es porque se equivocaron ellos o porque quizás no estudiaron o porque no, hermanos.
Detrás de ellos está el mismo diablo, el mismo Satanás. Aquí está escrito, es Satanás el que viene luchando en este gran conflicto entre la verdad, está luchando contra la verdad y está imponiendo el error. Es el diablo el que utiliza a las personas para torcer la verdad. Eres el padre de la mentira. Así que cada vez que ustedes escuchen a un anciano, a un predicador, a un líder, a un pastor, a cualquier persona, enseñando que no existe santuario en el cielo, enseñando que la expiación terminó en la cruz, enseñando que la ley de Dios fue clavada en la cruz, o enseñando que la ley de Dios no se puede guardar, que como naciste pecador, no vas a dejar de pecar hasta que Cristo venga. Sepa, mi hermano, que detrás de esa persona está el mismo diablo, Satanás, instigándolo a que enseñe esas doctrinas de demonios. Pero muchos hermanos que lo hacen, quizás sean como Saulo de Tarso, celosos en la mentira, fanáticos, extremistas en la mentira. Creen que están gimiendo, pero están gimiendo defendiendo lo indefendible, defendiendo doctrinas de demonios. Cuando el Señor conoce el corazón de esas personas que son sinceras, a pesar de que están equivocadas, el Señor se les presenta en el camino a Damasco. El Señor los tumba del caballo. El Señor les hace morder el polvo si es preciso, pero les revela la verdad. Se revela Él como el verdadero Cristo. Y entonces, ahora sí, el Saulo de Tarso comienza un nuevo camino. Ahora sí, el Saulo de Tarso se sienta a los pies del humilde Ananías, se le dice lo que debe hacer, se le enseña la doctrina pura, inmediatamente se bautiza o rebautiza en el verdadero adventismo y ahora sí comienza a predicar el verdadero Cristo y la verdadera doctrina. Y entonces el diablo arroja sombras sobre los saulos modernos convertidos al adventismo genuino. Y los mismos compañeros, los mismos que antes les daban la carta de autorización para ir a prender a los cristianos, ahora van a perseguirlo, lo van a intentar destruir. Ahora lo van a borrar de la iglesia, le van a quitar los cargos, lo van a bajar del púlpito, ya no le van a visitar, ya no lo van a, ya no lo van a excluir de su grupo. Así hace el diablo, hermanos. Podemos aprender mucho, dice, y debemos estar constantemente escudriñando las escrituras para ver si estas cosas son así. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo. Hermanos, aquellos que rechazan la doctrina del santuario, la existencia del santuario celestial, aquellos que rechazan que en el cielo no hay dos compartimentos, lugar santo y lugar santísimo, están rechazando a Cristo como nuestro abogado. Están rechazando la obra final de nuestro gran sumo sacerdote. Están rechazando el juicio investigador. Se van a ver sorprendidos, hermanos, cuando ustedes lean en los mismos libros adventistas creencias de los adventistas del séptimo día, se van a ver sorprendidos cómo ellos creen de la misma manera evangélica, hermanos, de que ya fuimos salvos, de que ya la expiación terminó en la cruz, de que ya Cristo no está haciendo expiación. Se van a ver sorprendidos por eso, hermanos. Estos temas quedan grabados para volverlos a escuchar, analizar, profundizar y para que sean compartidos con muchas personas que quizás como Saulo son sinceras, pero están celosamente defendiendo una doctrina de demonios, fieles a sus dirigentes, fieles a sus templos. Y como los judíos van a refugiarse en el templo y van a encontrar perdición, la destrucción dentro del templo. Nosotros debemos, hermanos, debemos adorar en el templo celestial por la fe, a través de los méritos de Cristo. ¿Sí? La verdad del santuario, hermanos, es una verdad establecida por el testimonio del Espíritu Santo.
No es que a nuestros pioneros se les ocurrió decir, oh, existe un santuario en el cielo. No, porque la Biblia los reveló, el libro de Hebreos, el libro de Apocalipsis. A Juan se le mostró el santuario celestial, se le mostró el lugar santo, el lugar santísimo. Él vio el candelabro, vio el altar del incienso, vio el arca en el lugar santísimo. A Juan en el Apocalipsis. Eso hemos estudiado. También, hermanos, en el libro de los Hebreos está revelada la existencia vez tras vez de el santuario, no hecho de mano, sino levantado por el mismo Cristo. Vamos a confirmar que la verdad del santuario fue establecida por el Espíritu Santo, hermanos, no por los pioneros adventistas. Por el Espíritu Santo obrando a través de los pioneros y obrando a través de la profeta Elena White y los profetas de la palabra de Dios. Las visiones que recibió Elena White, aunque no se adelantaron al estudio de la Biblia, confirmaron la solidez de la posición de que el 22 de octubre de 1844 había comenzado un importante aspecto del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Gradualmente, la amplitud y la profundidad del tema fueron evidentes para los creyentes adventistas. Los adventistas milleritas, al igual que otras denominaciones, no creían que existía un santuario en el cielo. Ellos creían que el santuario que iba a ser purificado era esta tierra. Así lo creían todos los cristianos de esa época. Presbiterianos, episcopales, metodistas, bautistas, ¿sí? Eso creían, que este santuario que el santuario era la tierra. Bueno, gradualmente la amplitud y la profundidad del tema fueron evidentes para los creyentes adventistas. En años posteriores, al rememorar aquella experiencia, ella recalcó los estudios que habían realizado y las evidencias manifiestas de la mano guiadora de Dios. Voy a leerles, hermanos, cómo fue que llegó al pueblo adventista la verdad del santuario. ¿Sí? Está escrito, ella misma escribió. Dice así, mire, muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe, ¿sí? Los pilares de nuestra fe. Entre esos pilares, hermanos, la base de esos pilares es la purificación del santuario. Es el primer pilar, la purificación del santuario. El cuarto pilar es el templo de Dios en el cielo. Hay dos pilares fundamentales, hermanos, que nos hablan del santuario celestial. La purificación del santuario, el primer pilar, y el cuarto pilar es el templo de Dios en el cielo. Es importantísimo esta doctrina, ¿sí? ¿Y cómo fue que se estableció esta doctrina entre el pueblo adventista? Y lo estoy trayendo, hermanos, lo estoy trayendo a recuerdo para que ustedes y yo sepamos esta doctrina del santuario, mis amados hermanos, esta doctrina del santuario celestial no es un antojo de una iglesia de garaje, no es un antojo de un hombre o de un grupo de hombres. Es una verdad revelada por el Espíritu Santo como cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14. Entonces él ya narra y dice, mi esposo, el pastor José Bates, un hombre que le llamaban el padre Pierce, el pastor Irán Edson y otros perspicaces, nobles y sinceros, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844, 22 de octubre, el gran chasco, escudriñaban en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos, dice la profeta Elena White, y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde de la noche y a veces pasábamos toda la noche orando por luz y estudiando la palabra. De esta manera estudiaban ellos. Iban en busca de la verdad, sinceros, ayunaban, oraban, estudiaban, ¿sí? Vez tras vez estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia con el fin de poder conocer su significado y estar preparados para enseñarla con poder. Mi hermano, cada vez que nosotros nos reunimos para estudiar la Biblia,
es para entender su significado y estar preparados para poder enseñarla con poder, como dice Pedro, con mansedumbre y reverencia, dar razón de nuestra fe. Pero tú te sientas ahora con un pastor adventista, egresado de la UNAC o de cualquier universidad adventista, y no tienen ni idea de la doctrina del santuario. No tienen idea de la doctrina del santuario. Tú le preguntas cuáles son los 7 pilares de la fe adventista o cuántos y cuáles son. No tienen ni idea. Tú le preguntas la historia de los pioneros. No saben. Solamente repiten lo que sus maestros, doctores jesuitas les dicen. Que los pioneros no eran estudiados, que los pioneros se equivocaron, que la profeta se equivocó, que la profeta ni siquiera es profeta menor, que está al nivel de Ágabo, de Natán, que los escritos de la profeta solamente aplican para la iglesia adventista, y una cantidad de barrabasadas, hermano, ¿sí? Porque no estudian con oración, no pasan tiempo escudriñando, solamente en el modelo de educación papal de Roma ejercitan la memoria, los mimos, las distracciones, ¿sí? La falsa ciencia, pero no estudian la palabra de Dios profundamente. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían no podemos hacer nada más porque ya no entendían, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión. Y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a cómo debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se revelaron las verdades. Así se nos daba luz para ayudarnos a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio en el santuario celestial, porque ya en 1844 ya Cristo no estaba en la tierra. En el año 31 había ascendido al cielo. De repente vi con toda claridad la secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios. El Señor le reveló a través del Espíritu Santo la secuencia, el mapa, el camino que debe recorrer el pueblo de Dios desde 1844 hasta cuando entremos en la ciudad de Dios. Eso se llama el diagrama de los eventos finales, que lo hemos explicado vez tras vez. Y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Durante todo ese tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos, dice ella. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Ella dice que a menos que estuviera en visión no podía entender. Los textos, dice, esta fue una de las mayores tristezas de mi vida. Quedaba en esa condición mental hasta que en armonía con la palabra de Dios se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión no podía entender esos asuntos y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. Hermanos, aquí hay algo, una lección importante. Los pioneros adventistas que se reunían con la hermana Joya a estudiar, a orar, a ayunar, y que cuando llegaban a un punto que decían no podemos más, hemos leído y no entendemos más, entonces el Espíritu Santo venía sobre la hermana Joya. Ella, sin estar en visión, no aportaba nada. Ella misma dice, fue una de las experiencias más tristes de mi vida. Ellos leían, yo leía, pero yo no entendía nada, a menos que esté en visión. Y cuando yo entraba en visión y el Espíritu Santo me revelaba la verdad, los hermanos que estaban conmigo aceptaban esa verdad y la aceptaban como luz enviada del cielo, como revelaciones dadas del cielo, del Espíritu Santo. Pero ahora, hermanos, ahora se le dice a la profeta la doña, la viejita pasada de moda. Ahora se la trata solamente como una autora norteamericana, como una escritora famosa, como una escritora, como una persona inspirada, pero no al nivel de los profetas de la Biblia,
ni a nivel de la división de los jesuitas de profetas mayores y profetas menores, ni siquiera a ese nivel. Se la acepta como a nivel de profetas como Ágabo, como Natán, como las 4 hijas de Felipe. Hermanos, se ha rechazado los testimonios y sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Sí? Sigo leyendo. La comprensión de que Cristo había, noten eso, hermanos, ella misma da testimonio, lo que nosotros hemos venido estudiando. La comprensión de que Cristo había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la etapa final de su ministerio en favor de nosotros, representado o tipificado por el ritual del santuario terrenal, puesto en práctica por el antiguo Israel, suscitó solemnes sentimientos en los corazones de nuestros pioneros adventistas. Voy a resaltar aquí, hermanos, algo. Cuando ellos llegaron a comprender que la purificación del santuario era que Cristo había entrado al lugar santísimo, al santuario celestial, ¿sí? Que Cristo que había ascendido y que al lugar santo y que en 1844 había ingresado al lugar santísimo a hacer la obra final de la expiación. Ella dice ahí que cuando comprendieron que Cristo había entrado en el lugar santísimo, 1844, del santuario celestial, para comenzar la etapa final de su ministerio en favor de nosotros. Miren esa frase, comenzar la etapa final de su ministerio en favor de nosotros. Pero el adventista moderno cree que ya la expiación terminó, que ya finalizó en la cruz y que Cristo fue al cielo no a terminar o no a continuar esa obra, ni a hacer la obra final como sacerdote, no, porque ya la expiación terminó en la cruz. Están pisoteando la doctrina del santuario, instigados por el mismo Satanás. Y lo vamos a leer en los mismos libros de ellos. Tenemos todo el día para hacer eso, Dios mediante. Bueno, dice entonces que así como sucedía en el santuario terrenal, que se le destinaba un tiempo y un espacio para el lugar santo, y se destinaba un tiempo y un espacio para el lugar santísimo. ¿Sí? Asimismo, en el santuario celestial se destinó un tiempo para el lugar santo y otro tiempo para el lugar santísimo, así como se representaba en el santuario terrenal. El santuario terrenal y los templos terrenales que existieron eran figura y sombra de lo que es el verdadero santuario celestial. Entonces dice, hermanos, las verdades eran tan claras, tan grandiosas, tan vitales, que les costaba creer que sobre ellos descansaba la responsabilidad de impartir esta luz a otros. A veces te sucede esto a ti, ¿cierto, hermano? ¿Cómo puede ser, puedes preguntarte, de que yo haya llegado a conocer esta verdad y que ahora el Señor haya dejado sobre mis hombros la responsabilidad de impartir estas verdades a otros? Es un alto honor, hermano. Estas verdades el Señor las ha escondido de los eruditos, de los doctores, de los que ya no les alcanza un diploma de Roma más en la sala, y nos las ha revelado a nosotros, hermanos, para la gloria de Dios. Y tú y yo podemos entenderlas y estar preparados para explicarlas con poder a otros. Elena de White escribió acerca de la certeza de su posición. Hemos de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que se nos dio en nuestra experiencia inicial. En aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro. También habían falsos pastores, habían venido de Babilonia, enseñaban que iba a haber 1000 años de paz, el milenio temporal, enseñaban que el santuario era esta tierra, muchas doctrinas de demonios. Se nos presentaba un error tras otro. Pastores y doctores introducían nuevas doctrinas, los agentes de Satanás, enseñando doctrinas de demonios. Pastores y doctores introducían nuevas doctrinas.
Solíamos escudriñar las Escrituras con mucha oración y el Espíritu Santo traía la verdad a nuestra mente. A veces dedicábamos noches enteras a investigar las Escrituras y a pedir con fervor la dirección de Dios. Hombres y mujeres piadosos se reunían en grupos con ese propósito. Gloria a Dios, hermanos, por esa linda experiencia de nuestros hermanos en esa época, ¿verdad? El poder de Dios descendía sobre mí y era capacitada para definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Al ir siendo así establecidos los puntos de nuestra fe, nuestros pies se asentaban sobre un fundamento sólido. Aceptamos la verdad punto por punto bajo la demostración del Espíritu Santo. Yo solía quedar arrobada en visión y se me daban explicaciones. Se me dieron ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario celestial, de manera que fuimos colocados donde la luz resplandecía sobre nosotros con rayos claros y definidos. Mis hermanos, la doctrina del santuario, el primer pilar de la fe adventista genuina, el cuarto pilar, el templo de Dios en el cielo, fue una verdad afirmada por el Espíritu Santo a través de nuestros pioneros y a través de la profeta de Dios. Nosotros no estamos creyendo en doctrinas de demonios. Nosotros no estamos creyendo en filosofías huecas, en doctrinas de doctores y pastores egresados de universidades jesuitas. No. De universidades romanas. No. Estamos creyendo en un fundamento sólido, traído por el Espíritu Santo en la doctrina del santuario celestial. Hermanos, después de haber analizado, primero, la necesidad y urgencia de tener nuestros ojos fijos en el santuario celestial, y después de haber revisado, hermanos, cómo se estableció la verdad o la doctrina del santuario como una obra del Espíritu Santo, empecemos, hermanos, a revisar. Hoy quizás alcanzaremos a revisar algo de las advertencias que se nos hizo claramente para decir que el santuario celestial iba a ser atacado. Profecía que nosotros vemos cumplirse ante nuestros ojos. Tenemos las evidencias que es así. Y precisamente después de estudiar las advertencias, pues vamos a mostrar las evidencias. Vamos a mostrarle a las personas adventistas las evidencias que su misma denominación adventista está derribando el santuario celestial, está atacando el santuario celestial, está pisoteando el oficio de nuestro sumo sacerdote, está rechazando, como los judíos rechazaron al Mesías, rechazaron a Cristo. Ahora el pueblo profeso de Dios, el pueblo adventista de la corporación adventista, la denominación adventista, están rechazando el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Qué triste condición, ¿verdad? Vamos a empezar entonces a continuar. Hay un libro que se llama El Otro Poder, de la profeta, la hermana White, El Otro Poder. Es una compilación de citas. Muy buen libro, hermanos. El Otro Poder. En este libro vamos a leer algunas advertencias. Hay un capítulo allí que dice, el santuario, centro de ataques especiales. Este libro lo vamos a compartir, lo hemos hecho ya, pero lo vamos a volver a compartir en el grupo para que los hermanos lo vuelvan a tener. Si hay alguien que no lo tiene, pues bienvenido, ¿verdad? Por primera vez. El santuario, centro de ataques especiales. Estaba escrito, hermanos, 1905, 25 de mayo de 1905, en la Review and Herald. En el futuro se levantarán engaños de toda clase y queremos una base sólida para nuestros pies. Queremos pilares sólidos para la construcción. Ni una clavija de quitarse de lo que el Señor ha establecido. El enemigo, noten, el enemigo, Satanás, introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Yo pregunto, hermanos, ¿se ha cumplido esta profecía? En el mundo cristiano se ha cumplido.
Y en el mundo adventista también se ha cumplido. Y te vamos a presentar las evidencias de que el adventismo moderno ya no acepta que exista un santuario celestial literal con dos departamentos y que el Señor Jesucristo esté haciendo ahí su obra final de la expiación. En los mismos libros de la Iglesia Adventista lo vamos a demostrar. Aquí está la profeta escribiendo en 1905 que, que el enemigo, Satanás, introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. La doctrina que enseña que no existe un santuario literal en el cielo es una doctrina de demonios. Y esa doctrina de demonios está escrita en los libros adventistas. Y lo vamos a mostrar entre esta noche y mañana. Este es uno de los puntos acerca de los cuales habrá una desviación de la fe, una apostasía de la fe. ¿Dónde encontraremos seguridad a menos que sean las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Hermanos, en los 50 años después de 1844, 50 años más adelante, cerca del año 1900, alrededor del año 1900, se establecieron los pilares fundamentales de la fe, la verdad de la doctrina pura hasta esa época, durante 50 años, hermanos. El Señor fue revelando paso a paso las doctrinas. Vamos a estudiar en un momento dado cómo fue ese proceso, cuál fue la primera, la segunda, la tercera doctrina, en qué años, cómo se fueron dando, hermanos. Es maravilloso estudiarlo. Afirmamos la fe así. Satanás, mire, en esta cita dice, el enemigo introducirá sus falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay un santuario. Apreciado hermano, apreciado amigo, por favor, voy a hacer énfasis en esto. Cada vez que usted escuche o hágale saber a su familiar que cada vez que usted escuche o alguien diga que no hay santuario literal, que no hay santuario celestial en el cielo, literal en el cielo, tiene que saber que es una doctrina de demonios y que es el mismo diablo que está detrás de esa enseñanza falsa. Acá en esta cita de acá, igualmente, está escrita en Testimonios Especiales, serie B, tomo 7, página 17, 1905. Satanás está tratando continuamente de introducir suposiciones en el libro El Otro Poder. Estas citas son del libro El Otro Poder, página 54. ¿Sí? Suposiciones caprichosas respecto del santuario, degradando las maravillosas representaciones de Dios y del ministerio de Cristo para nuestra salvación, hasta hacer algo que se adecue a la mente carnal, a la mente pecaminosa. Hermanos, todas esas lecciones que aprendimos al estudiar el santuario y las que nos falta por aprender, porque aquí estoy haciendo un paréntesis, ¿sí? Para darle importancia a esta serie que estamos estudiando. Hermanos, todas estas verdades maravillosas del santuario que aprendimos de los santuarios terrenales que figuran en el santuario celestial. El enemigo, hermanos, ha estado desde 1905 y antes tratando continuamente de introducir suposiciones caprichosas respecto del santuario, degradando las maravillosas representaciones de Dios y del ministerio de Cristo para nuestra salvación, hasta hacer algo que se adecue a la mente carnal pecaminosa. Él quita su poder conductor de los corazones de los creyentes y pone en su lugar teorías fantásticas inventadas para anular las verdades de la expiación. Hermanos, en estos libros adventistas, en estas escuelas sabáticas, Satanás ha estado presentando durante años teorías fantásticas inventadas para anular las verdades de la expiación, hasta el punto de decir que la expiación terminó en la cruz, destruyendo nuestra confianza en las doctrinas que hemos tenido por sagradas desde que se dio por primera vez el mensaje del tercer ángel. De este modo, quiere robarnos nuestra fe en el mismo mensaje
que nos ha hecho un pueblo especial y ha dado los rasgos distintivos y el poder a nuestra obra. El diablo les ha robado, hermanos, la identidad. El diablo, estos adventistas modernos, desde 1957, con los dirigentes de la Conferencia General, ellos le han vendido su identidad al diablo. Ahora le han vendido su identidad a Roma. Ya no son el pueblo diferente, el pueblo especial, con verdades diferentes. Sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, aquí escribe en 1915, en el año que muere, es una cita extraída de Obreros Evangélicos, página 318. En 1915 muere la profeta. Y noten, sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, está basada en la justicia y la verdad. El enemigo, fíjense otra vez, por tercera vez en esta cita, se vuelve a mencionar a Satanás, el autor del cambio, el autor del ataque al santuario celestial. El enemigo es quien desvía las mentes. Le agrada cuando los que conocen la verdad se dedican a coleccionar textos para amontonarlos en derredor de teorías erróneas que no tienen fundamento de verdad. Los pasajes de la escritura así empleados están mal aplicados, textos fuera de contexto. No fueron dados para sostener el error, sino para fortalecer la verdad. Advertencias solemnes. Ella también, hermanos, también dice, Elena White vio los designios engañadores del hombre. Esto lo he sacado del libro El terremoto evangélico de Benz Ferrell. El terremoto evangélico que derrumbó los pilares de la fe adventista. El libro que acabamos de compartir en audio. Dice, en una escena que pasó ante mí, vi cierta obra hecha por los médicos misioneros, hablando de la apostasía del doctor Kellogg. Nuestros hermanos dirigentes la contemplaban, observando lo que se hacía, pero no parecían comprenderlo. Hermanos, estos apóstatas de la época estaban trabajando a la vista de los dirigentes, pero los dirigentes estaban ciegos, sordos y mudos, como perros mudos. Estaban viendo lo que pasaba, como ahora Ted Wilson, Ganun Diop, los presidentes de las asociaciones, están viendo la apostasía, están viendo lo que sucede, pero se quedan callados. No quieren renunciar a su cheque, no quieren denunciar la apostasía y salirse de ese sistema falso, porque entonces se les daña su reputación. Entonces les quitan las credenciales de pastor y ya no tienen la casa gratis ni la educación gratis para ellos, sus esposas y sus hijos. Ya no tienen los viajes gratis ni el plan de celular gratis, ya no lo tienen, ni su sueldo gratis, ni su sueldo fijo. Entonces, no aceptan el sostén propio, prefieren seguir comiendo de la mesa de Jezabel, como los sacerdotes de Baal. ¿Sí? Entonces, estos apóstatas, los cómplices del doctor Kellogg, estaban trabajando a la vista de los dirigentes, así como trabaja Estados Unidos en presencia de la bestia de Roma. Estos apóstatas de la época estaban trabajando en presencia de los dirigentes. Y hoy en día los pastores, líderes, ancianos están trabajando a la vista de sus dirigentes. Una descripción perfecta de lo que está sucediendo hoy, dice la profeta. Dice el autor Vance Ferrer. El fundamento de nuestra fe, que fue establecido con tanta oración, con tan fervoroso escudriñamiento de las Escrituras, estaba siendo demolido columna tras columna. Nuestra fe iba a quedar sin fundamento sobre el cual apoyarse.
Se eliminó el santuario, se eliminó la expiación. Esto dice Vance Ferrer en su libro El terremoto evangélico. Se eliminó el santuario y se eliminó la expiación. ¿Por qué se eliminó el santuario? Porque ahora el adventismo cree que todo el cielo es un santuario y que el santuario literal ya no existe como lugar santo y lugar santísimo con dos departamentos y que ya Cristo no hace expiación, que ya la terminó en la cruz y lo vas a leer del mismo libro que tienes en tu casa, que cuando te bautizas te lo entregan, que se llama Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Sí? Bueno, hermanos, voy a seguir leyendo un momentico aquí. Permítame un ratico. ¿Sí? ¿Sí? Se eliminó el santuario, se eliminó la expiación. Así dice Vance Ferrer, haciendo memoria de lo que pasó. ¿Le sorprende que tenga algo que decir cuando veo que las columnas de nuestra fe comienzan a ser removidas? Se enseñan teorías seductoras, de tal forma que no las reconoceremos a menos que tengamos un claro discernimiento espiritual. Eso escribe la profeta en el manuscrito 46 del 18 de mayo de 1904, titulado bajo el título El fundamento de nuestra fe, un sermón dado en Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos, y que se encuentra escrito en la matutina Alza tus ojos, página 150. ¿Está bien? Eso dijo la hermana White. Ella no pasó, hermanos, indiferente. Le sorprende, dice, le sorprende que tenga algo que decir cuando veo que las columnas de nuestra fe comienzan a ser removidas. Se enseñan teorías seductoras, de tal forma que no las reconoceremos a menos que tengamos un claro discernimiento espiritual. Sí, hermanos, se necesita discernimiento espiritual. Bueno, para los que de pronto no recuerdan cuál es el libro que estamos citando, se llama así, ¿no? Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Vamos a ver cuáles son los errores doctrinales respecto al santuario y a la expiación que contiene este libro. Y vamos a leer y vamos a ver las evidencias, cuáles son los errores doctrinales que contiene este libro. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina, preguntas que les hicieron los evangélicos y que ellos mismos les ayudaron a responder para cambiar la doctrina de la Iglesia Adventista en 1957 y que ya no sean considerados como una secta, sino como una iglesia y que los cristianos evangélicos les puedan llamar hermanos. Tenían que unirse en la doctrina. Bueno, sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, se basa en la justicia y la verdad. Los pioneros del movimiento vieron que la verdad del santuario era fundamental en relación con toda la estructura de la doctrina adventista. Jaime White, en 1850, reimprimió los fragmentos esenciales de la primera presentación que hizo del tema el pastor Crozier y comentó, Jaime White, 1850, el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. Así está escrito, hermanos, en la revista Adventista. Sigo leyendo. Miren, antes de morir, la hermana White escribió una profecía que también se cumple ante nuestros ojos. Es una advertencia final de la hermana White. ¿Sí? Aquí está Elena White en su féretro, en su ataúd, en Battle Creek, Michigan. 2000, en el año 1915. Pocos meses, como está la cita aquí, hermanos. Mensajes Selectos tomo 1, 1915, febrero 24, 1915. Al despertarse del sueño, llamó a la enfermera a su lado y le dijo,
quiero decirte, odio el pecado. Lo repitió 3 veces. Se me ha encargado que le diga a nuestro pueblo que algunos no se dan cuenta que el diablo tiene ardid tras ardid, engaño tras engaño, y que los lleva a cabo de maneras que ellos no esperan. Las agencias de Satanás inventarán maneras de hacer pecadores de los santos. Qué tremenda frase esta, hermanos. El diablo se ha inventado la manera de hacer pecadores de los santos. El pueblo de Dios, nosotros somos llamados santos, los que guardamos los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos en la Biblia somos los que guardamos los mandamientos de Dios, pero el diablo ha hecho pecadores de los santos. ¿Por qué? Porque les ha enseñado que la ley de Dios no se puede guardar, que se nació pecador y que va a seguir pecando hasta que Cristo venga. Ha hecho pecadores de los santos. Ahora te digo, le dijo a la enfermera, ahora te digo que cuando sea sepultada, grandes cambios ocurrirán. No sé cuándo seré tomada y deseo advertir a todos contra los ardides del diablo. Quiero que el pueblo sepa que les advertí completamente antes de mi muerte. No sé especialmente qué cambios ocurrirán, pero deben vigilar todo pecado concebible que Satanás tratará de inmortalizar. Casi prácticamente meses antes de morir, dijo eso, que está escrito. Pero antes de eso había escrito las advertencias que en el futuro se iba a negar la existencia del santuario. ¿Sí? Nosotros, hermanos, en el libro El Otro Poder, que ya lo indicamos, leemos en el capítulo 3 sobre los fundamentos, pilares e hitos. ¿Sí? Y estos pilares, ¿sí? Estos pilares están escritos ahí en el libro, en El Otro Poder están referenciados, capítulo 3. Están escritos en el original en Consejos para Escritores y Editores, página 30 y 31 en 1889. Y están escritos también en Eventos de los Últimos Días, en la página 42. Esos pilares fundamentales están escritos allí. Y estos son los pilares que se iban a derribar, que el enemigo iba a cambiar, que el enemigo iba a demoler. Hemos leído este texto, donde se mencionan los pilares fundamentales, los 7 pilares fundamentales de la fe, ¿sí? Del Salmo 11, las 7 columnas. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados. Primer pilar, la purificación del santuario, que se lleva a cabo en el cielo. Miren que la hermana Huay da testimonio, hermanos, que en el cielo se está llevando a cabo la purificación del santuario. Y lo está escribiendo ella en 1889. Para la hermana Huay y los pioneros, la expiación no terminó en la cruz. Esa purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También con los mensajes del primero, segundo ángeles y con el tercero, segundo pilar, mensaje de los 3 ángeles. Y desplegó el estandarte en el cual estaban escritos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tercer pilar. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, cuarto pilar. Visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. Quinto pilar, la ley de Dios. La luz del día de reposo, del cuarto mandamiento. Sexto pilar. Resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. Y el séptimo pilar. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. Estos son los 7 pilares de la fe adventista genuina.
los que el diablo iba a derribar a través de los dirigentes adventistas. Los que estudiamos la doctrina del santuario, hermanos, no podemos ser engañados porque hemos visto la realidad, ¿sí?, de la purificación del santuario celestial. Hemos visto, hermanos, la solemne advertencia del mensaje de los tres ángeles. Y ella termina diciendo, no puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos o pilares. Para la hermana White, estos eran los 7 pilares de la fe adventista genuina que Dios reveló a través del Espíritu Santo. Pero Satanás, actuando a través de los dirigentes de la iglesia adventista, ha cambiado estos pilares. Y hay algunos que tienen 8, otros tienen 5, otros tienen 3 y cambiados. Hay otros que tienen 7, pero cambiados. El enemigo. Esos 7 pilares, hermanos, los hemos recordado vez tras vez. Purificación del santuario de Daniel 8:14. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, de 6 al 12. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la justicia de Cristo. Apocalipsis 14:12. El templo de Dios en el cielo. Apocalipsis 11:19 y el libro de Hebreos también. La ley de Dios vista ahí dentro del arca. Apocalipsis 11:19. El día de reposo, el santo sábado, que también se vio ahí dentro del arca, en la ley de Dios. La no inmortalidad del alma. 7 pilares de la fe adventista que iban a ser atacados, iban a intentarse demoler. Ahora, miren lo que dice, otra vez, el enemigo de las almas. Cada vez que la hermana White advierte sobre el cambio de las doctrinas, menciona a Satanás, porque es Satanás el que actúa a través de los dirigentes y de las iglesias para cambiar la doctrina. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Nuevas doctrinas, nueva organización, unida al Estado, unida a Roma, con credo, con personería jurídica, obediente a Roma, obediente al Estado, con nuevo logo, con nuevos pastores jesuitas, con nuevas doctrinas, con nuevos pilares, una nueva organización. Si se efectuara esa reforma, ¿qué resultaría?, preguntó ella. Note lo que resultaría y que para nosotros ya resultó, porque ya lo vemos. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Claro que sí. Se han descartado los principios, la doctrina pura. Sería cambiada nuestra religión. Ahora el adventista moderno es católico y evangélico. Practica el espiritismo. Ya no es el adventista del libro, el del espíritu de profecía, el de la oración, el del ayuno, el del libro, el de guardar el santo sábado. No. Ahora la religión adventista es una religión católica y evangélica. Se canta como los católicos, como los evangélicos. Se aplaude, se grita. Voy a presentarles evidencias. No son muy agradables, hermanos. Cuando presentamos estas evidencias, no es muy agradable hacerlo, pero por amor a las personas que no las han visto, tenemos que presentarlas. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Así dice, eso es lo que está escrito. Mira otra vez a Satanás. Si él, Satanás, puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente y hacerles creer que la obra que Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los hitos antiguos, los pilares, lo que deberían resistir con el celo más decidido, entonces se alegra por haberlos engañado. ¿Ustedes creen, hermanos, que el diablo está feliz? ¿Ustedes creen que el diablo no está
lleno de risas, viendo cómo el profeso pueblo de Dios ha derribado los pilares de la fe, ha pisoteado la doctrina del santuario y ahora está creyendo en sus doctrinas, en las doctrinas de demonios, se alegra por haberlos engañado. La obra para este tiempo ciertamente ha sido una obra con diversos impedimentos, a causa de una errónea presentación de los temas ante la mente de nuestro pueblo. Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de poder estudiar estas cosas, ¿verdad? Bueno, hermanos, lo que sigue a continuación lo vamos a estar revisando, lo vamos a estar revisando, hermanos, en el día de mañana, que son unas evidencias sobre el ataque al santuario, ¿sí? Lo vamos a estar revisando, cómo se ha cambiado, hermanos, esos pilares de la fe, ¿sí? Y cómo vamos a ver en los libros, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día y también en el libro Preguntas sobre Doctrina, todos estos engaños, hermanos, que se han ido dando, ¿sí? Y cómo vamos a presentar estas evidencias del ataque al santuario, hermanos, cómo se han derribado los pilares de esa fe adventista genuina. Tenemos muchas evidencias, demasiadas evidencias escritas para que los que van a escuchar este tema puedan ir directamente y confirmar, hermanos, confirmar el ataque al santuario celestial, el derrumbamiento de los pilares de la fe adventista genuina. Y entonces seguiremos estudiando, hermanos, todo esto que nosotros hemos citado, ¿cierto? Para estudiar y afirmarnos, hermanos, en en la fe genuina, ¿sí? Hermanos, voy a citarles aquí esta parte, donde dice que los engaños de los últimos días involucrarán verdades vitales. Las verdades vitales del adventismo son los pilares fundamentales de la fe. Es claro que nuestro adversario, Satanás, fíjense, otra vez cita a Satanás. Es que Satanás es el que está detrás de todo esto. Es claro que nuestro adversario, Satanás, tratará de conmover la fe del pueblo de Dios en la doctrina del santuario en estos últimos días. ¿Sí? La hermana Guay escribió, el Salvador predijo que en los últimos días aparecerían falsos profetas que también arrastrarían a discípulos tras sí. Y también que los que en ese tiempo de peligro debieran permanecer fieles a la verdad que está especificada en el libro del Apocalipsis, tendrían que enfrentarse con errores doctrinales tan sutiles que, de ser posible, engañarían a los mismos escogidos. Claro que sí. Dios hará que todo sentimiento verdadero prevalezca. Satanás puede jugar hábilmente el juego de la vida con muchas almas y actúa de la manera más disimulada y engañosa para arruinar la fe del pueblo de Dios y desanimarlo. Obra hoy como lo hizo en el cielo, para dividir al pueblo de Dios en la última etapa de la historia de esta tierra. Busca crear disensión, suscitar contención y discusión y quitar, si fuera posible, los antiguos hitos de verdad confiados al pueblo de Dios. Trata de que parezca como que el Señor se contradice a sí mismo. Esa es la obra de Satanás. Cuando Satanás se presenta como ángel de luz, atrapa almas en sus redes, engañándolas. Hombres que pretenden haber sido enseñados por Dios adoptarán teorías falaces y al enseñarlas adornarán de tal manera esas falacias que disimularán los engaños satánicos. De esa manera, Satanás se introducirá como ángel de luz y tendrá la oportunidad de presentar sus amenas fábulas. Hermano, cuando tú leas las evidencias que te vamos a presentar, vas a saber cómo Satanás actúa a través del anciano, a través del pastor, a través del líder,
enseñándote las mentiras de Satanás. Tendremos que enfrentar a esos falsos profetas. Y falsos profetas no es solamente los profetas, también son falsos pastores, maestros, guías, líderes y hermanos. Se esforzarán por engañar a muchos, induciéndolos a aceptar falsas teorías. Muchos pasajes de las Escrituras serán tan mal aplicados que en apariencia esas teorías engañosas estarán basadas en las palabras que Dios ha hablado. Van a parecer como si fueran verdad. Se apropiarán de la preciosa verdad para sostener y establecer el error. Esos falsos profetas que pretenden ser enseñados por Dios tomarán preciosos pasajes de las Escrituras que han sido dados para adornar la verdad y los usarán como vestiduras de justicia para cubrir teorías falsas y peligrosas. Y aún algunos a quienes en tiempos pasados el Señor honró, se apartarán tanto de la verdad que defenderán teorías erróneas concernientes a muchos aspectos de la verdad, incluso la cuestión del santuario. Hermanos, más claro no podemos leer. Aquí dice, hermanos, ¿sí? Aquí dice, algunos a quienes en tiempos pasados el Señor honró, se apartarán tanto de la verdad que defenderán teorías erróneas concernientes a muchos aspectos de la verdad, incluso la cuestión del santuario. Yo tengo una persona conocida, no le puedo llamar hermano, él es adventista de la corporación. Está viviendo por allá cerca a un lado de Ibagué. Alguna vez les conté sobre él. Tiene una emisora. Cuando vivía por acá en Nariño, mm, íbamos con él y por allá en el campo, él alquilaba una casita solamente por predicar en ese sitio unos meses. Alquilaba una casita, un ranchito por allí viejo. Y en el árbol de la casa se subía y ponía un parlante allá arriba y durante todo el día se la pasaba hablando, hablando y yo iba los sábados. Ese fue de acá de Nariño y se quedó dentro de la corporación, lamentablemente. Pero conversamos, le mando evidencias, él me manda a veces algunas cosas y hoy me envió un sermón del pastor Esteban Bor acerca del sábado, que se titula Un árbol, un día. Ese sermón del pastor Bor tiene aproximadamente unos 25 años de haber sido predicado. En esa época, el pastor Bor era fiel al mensaje, presentaba la verdad, ¿sí? Presentaba la verdad. Yo lo escuchaba mucho y presentó ese tema del sábado muy bien fundamentado. Y esta persona que yo conozco me envió ese tema de hace 25 años. Y entonces yo le cité Ezequiel 18, cuando dice, cuando el justo se apartare de su justicia, morirá por ello. En esa época, Bor predicaba la doctrina sana. Ahora renunció a la doctrina sana y predica doctrinas de demonios. Y aquí se cumple en este texto, hermanos. Algunos a quienes en tiempos pasados el Señor honró, dándoles conocimiento, sabiduría, se apartarán tanto de la verdad que defenderán teorías erróneas concernientes a muchos aspectos de la verdad, incluso la cuestión del santuario. Tristemente es así, hermanos. Pocas semanas después, ella añadió estas palabras acerca de la importancia de la correcta comprensión en esta verdad. Sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, está basada en la justicia y la verdad. El enemigo es quien desvía las mentes por caminos alternativos. Le agrada cuando los que conocen la verdad se dedican a coleccionar textos para amontonarlos en derredor de teorías erróneas que no tienen base en la verdad. Los pasajes de la escritura así empleados están mal aplicados. No fueron dados para sostener el error, sino para fortalecer la verdad. ¿Sí?
Eso, hermanos, es lo que hemos podido hoy advertir, ¿sí? Entonces, hoy lo que hemos repasado son tres aspectos básicos, hermanos, que debemos vivir ahora con los ojos fijos puestos en el santuario. Y también, hermanos, que esa verdad del santuario ha sido establecida por el Espíritu Santo. Es una doctrina que viene del cielo, que está escrita en las Sagradas Escrituras, la doctrina del santuario celestial, que está escrita en las Sagradas Escrituras y que fue revelada por el Espíritu Santo al cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, a través del Espíritu Santo en nuestros pioneros, especialmente en la profeta Elena White. Y también hemos revisado las advertencias solemnes de que Satanás, actuando a través de las iglesias, de los dirigentes, de los ancianos, de los líderes, está derribando la doctrina del santuario. Hermanos, el error de enseñar doctrinas de demonios no solo debemos adjudicar a la persona, se lo debemos adjudicar a Satanás, quien es el que actúa a través de estas iglesias caídas y a través de estas personas que tristemente no saben lo que es escudriñar las escrituras con oración e ir en busca de la verdad. Pero muchos de ellos están así como nosotros estuvimos en un tiempo, engañados, pero para la gloria de Dios, hermanos. El Señor a nosotros nos ha abierto los ojos, nos ha revelado estas preciosas verdades y queremos revisarlas para que nuestros hermanos y yo nos podamos preparar en la verdadera doctrina y poder ayudar a otros a salir de ese error. Hermanos, de esta manera por hoy hemos terminado esta parte. ¿Qué nos queda para mañana, hermanos? Mañana nos vamos a espaciar, ¿sí? Nos vamos a espaciar en presentar todas las evidencias en los escritos, en los libros, creencias de los adventistas del séptimo día. Si hay alguien, hermano, si hay alguien que por favor tenga el libro, creencias de los adventistas del séptimo día, ¿sí? Que lo tenga a mano, por favor, para mañana y también el libro Preguntas sobre Doctrina. Para mañana, hermanos, estar revisando precisamente todos los errores doctrinales que se encuentran en este libro. Cuando la persona se bautiza, le entregan el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, ¿sí? Dice una exposición bíblica de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí lo dice, aquí en esa parte. Vamos a ver cuáles son las doctrinas, según de este libro, que enseña y defiende la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que para ellos es una exposición bíblica, pero que no es más que una exposición de la doctrina católica y evangélica. En este libro vamos a revisar las evidencias del ataque al santuario. Y en este libro también, los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Vamos a ver el análisis que se hace, ¿sí? El análisis que se hace de la profeta, la hermana White, de nuestros pioneros y de algunos autores, ¿sí? Como el hermano Andreasen, especialista en, el pastor Milton Andreasen, especialista en el santuario, y también el pastor Benz Ferrer, autor del libro El terremoto evangélico que derrumbó los pilares de nuestra fe, y autor también del libro Defendiendo la Divinidad. Hermanos, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario al respecto, por favor, es el momento de hacerlo, apreciados hermanos. Gracias por permanecer hasta esta hora. Adelante, mis hermanos.
Si hay algún comentario adicional o hay algo que corregir, por favor. Hermano Carlos, buenas noches. Buenas noches para todos. Hermana Anita Medina, buenas noches, el Señor la bendiga, un feliz sábado. Los Amén, hermanos la escuchan. amén, amén. Feliz día de reposo. El miércoles que yo siempre estamos en la Iglesia de Libres en Cristo, también con un culto por Telegram. Entonces, yo vi que me llegó el mensaje, el enlace del hermano Carlos. Mas, sin embargo, yo dije, no, voy a entrar a Libres, voy a entrar a la predicación libre. Cuando entré, había música con batería. ¿No? Entonces yo dije, ay, no, qué pereza, otra vez música con batería, no. Entonces recordé que el hermano Carlos me había enviado el enlace y me salí y fue cuando entré al programa con ustedes. También el sábado pasado, bueno, eso lo venían anunciando hace mucho rato, que se van a reunir todos en el G12 aquí en Bogotá, en este centro de convenciones, porque está el pastor Robert Costa. En realidad yo veo que le estamos dando la adoración como tal a un pastor y pues las iglesias en sí mañana en el día no van a estar abiertas en todo lo que es a nivel Bogotá. Entonces yo dije, no, yo no quiero irme a reunir por allá. Fui a visitar a la hermana Adrenita y le dije, hermana, yo quiero entrar al programa con el hermano Carlos de los historicistas. Me dijo, claro, hermana, yo le envío el enlace. Entonces, bueno, fueron decisiones que el Espíritu Santo lo mueve a uno a tomar. ¿No? Amén, Y pues hermana. en Amén. realidad no me quiero reunir porque yo veo que le están dando más la honra y la gloria a un pastor y no a nuestro Dios eterno. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios, hermana Anita. Gloria al Amén. Señor. Hermana Anita, mire, gracias por su aporte y por la decisión que el Espíritu Santo está infundando en usted. Gracias porque usted ha preferido estar en la verdadera adoración. Sabe que todos estos, usted da evidencia, hermana, de que hay muchos grupos aparentemente de sostén propio o aparentemente con nombres como la Iglesia Libre. Hay una iglesia a nivel mundial que se llama así, ¿no? La Iglesia Libre, y simulan estar separados de la corporación, pero son ministerios que apoyan la corporación y esta es una evidencia. Viene Robert Costa, entonces toda la gente a reunirse allá a un pastor que defiende la doctrina corporativa. Bueno, gracias a Dios que las personas sinceras el Señor las busca para convertirlas en verdaderas adoradoras. Y hay muchas personas que quedaron allá en Egipto, en Babilonia, esclavas de Faraón, y que nosotros debemos, con la ayuda de Dios, hacerles llegar la invitación para que salgan de allá. Si Ayudarles hay a al- rescatar. Gracias, hermano Exactamente, Carlos. con la ayuda de Dios. Claro que sí, hermana Anita, mañana, con todo gusto, estamos iniciando el servicio de alabanza a las 8:30 de la mañana, una media horita para las oraciones y ya nuestra hermana Argenis, con la ayuda de Dios, mañana estará con la escuela sabática para la honra y gloria de Dios. No sé si hay algún otro aporte o pregunta, apreciados hermanos. No sé si mi Una hermana pregunta, Ángela. sí, Sí, hermana Ángela. una pregunta para la hermana Anita. ¿Qué es el G12? Sí, hermanita, con gusto. El G12, o sea, empezamos a mirarlo desde cierto punto de vista, que es un centro convencional muy grande que queda en la 26 con 30. Él es muy grande, o sea, las personas que quedan realmente atrás no alcanzan a escuchar porque es bien grande. Es una donde se concentra mucha gente. Y este centro lo usan para toda clase de celebración, ¿sí? Si hay una
una fiesta de reggaetón, ahí la pueden organizar porque el salón es pagando. Esto cuesta muchísimo. Entonces, yo en realidad no veo la necesidad de que para escuchar la palabra del Señor debemos pagar una cantidad de plata, estar concentradas tanta gente. Imagínense cuánta gente no va a estar ahí, aquí a nivel Bogotá van a estar cerradas todas las iglesias. Entonces esto va a ser algo pues terrible para uno irse a meter allá, empezando por eso. Y por otro lado, he visto la adoración que le han dado al pastor Robert Costa y pues no, eso no, porque como le dije yo hoy al papá de mis hijos, el único que se debe llevar la honra, la gloria y la adoración de las almas y de los humanos es Dios, nadie más en el mundo. Amén, Ay, hermana. gracias, hermano. Gracias, hermanita. Vamos a compartirle unos temas sobre la iglesia en casa. La verdad bíblica de la iglesia en casa. Esperamos que pueda ser de utilidad. Hermana Ángela, el G12, ustedes saben que esto es tomado a nivel mundial del G20, ¿sí? Donde cuando se habla del G20, en la cuestión económica, por decir algo, o el G20 de los grupos interreligiosos, es donde se reúnen los representantes de 20 denominaciones religiosas, las más importantes. Si es en el grupo económico, pues los representantes de los 20 países más poderosos de la Tierra, G20. G12, las ciudades son divididas, por decir algo, en 12 partes, o cada sector es dividido en 12 grupos, y entonces llegan y hacen una convocatoria para que esos 12 grupos de ese sector asistan a una celebración. G12, ¿sí? El grupo de los 12, quiere decir. Así sucede en muchas partes. Habrá G20, ¿sí? Habrá G15, de acuerdo al número de grupos. G12. Hermano, Ay, gracias, Hermana, hermano. hermano, por ejemplo, el G12, yo tengo un sobrino que es hijo de un hermano mío que es pastor evangélico. Él está metido en un grupo que eso creo que también pertenece a la iglesia carismática del G12, algo así, y él ya se bautizó en ese grupo y allá cuando se reúnen para hacer la alabanza apagan las luces y colocan como luces así de una discoteca y los jóvenes se visten de negro. Y mi hermano una vez fue, le invitaron por allá acá en Bucaramanga a un salón de eso donde se reunían y ella cuando entró vio que apagaron las luces y se asustó y ponen luces así como en una discoteca. Eso es como una secta toda rara. hermana Francis, gracias por su testimonio. Fíjense que aún en esto, la iglesia adventista sigue el modelo evangélico. La hermana da testimonio de que en los evangélicos existe también eso del G12. Ahora la iglesia adventista lo practica porque están hermanados, porque tienen la misma doctrina, porque ya en esos concilios ecuménicos no hablan de las diferencias doctrinales, sino de lo que los une y tienen otros proyectos. Ya no quieren, no vayan a pensar que los adventistas van al Vaticano o a esas reuniones interreligiosas para convertir o para hacer proselitismo o para adoctrinar a los otros. No, hermanos. Y yo tengo un material preparado, quizás lo pueda presentar, no sé, en esos días. Hace un mes se reunió el G20 de los grupos interreligiosos y vemos allí al representante de la iglesia adventista, hermanos, el doctor Ganun Dio, que es el secretario del Concilio Mundial de Iglesias, orando, hermanos, el mantra, ¿sí? Orando a Vishnu, orando a Buda, orando con los paganos, hermanos, y apoyando la sola religión mundial. Evidencias de apostasía, pero en su momento lo vamos a presentar. Bueno, hermanos, si no hay más preguntas o aportes, quisiera saber, hermanos, si no, vamos a terminar allí con la oración para poder cerrar ya la grabación del tema. Bien,
Eh, quiero orar, hermanos, así que vamos de rodillas, por favor, para terminar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque la verdad del santuario ha sido afirmada por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los pilares adventistas genuinos, esas verdades que nos fueron reveladas, Señor, a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre mío, porque tú diste a conocer las verdades para el pueblo adventista fiel. Debía ser unas doctrinas especiales para predicarlas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Levantaste a tu siervo, Señor, los que creyeron y perseveraron. A pesar de que se chasquearon, Señor, tú quitaste tu mano del error oculto y revelaste la verdad de que en el cielo existía el santuario celestial. Gracias por las advertencias, Señor, que nos han librado de caer en el engaño de Satanás. Hoy tristemente Satanás ríe al ver que el mundo cristiano está hundido en el error y hundido en el engaño. Jesús llora al ver que el profeso pueblo de Dios, el pueblo adventista, el pueblo adventista de la denominación, y muchos adventistas falsos de sostén propio están yendo tras las huellas de Roma, creyendo en doctrinas de demonios, creyendo en que no existe un santuario literal con dos compartimientos en el cielo, negando la expiación, negando la obra de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, y rechazando la expiación, la obra final de la expiación en el santuario celestial. Por eso te ruego, Señor, que perdones a este pueblo, que tengas compasión de ellos. Allí, Señor, quizás hay personas que te aman, que han sido engañadas y que están siendo sinceras. Padre mío, en el camino a Damasco, preséntate a ellas. Derríbalas de su caballo, Señor. Utilízanos a nosotros como a los humildes Ananías para poderles explicar a estas personas estas verdades solemnes. Ayúdanos a permanecer con nuestros ojos fijos en el santuario celestial. Ayúdanos, Señor, a contemplar la obra final que el Señor Jesucristo hace en el santuario celestial. De esa manera, Señor, podremos permanecer fieles y firmes al sagrado cometido que tú nos has dado de predicar la verdad, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles. Te ruego, Señor, que en esta noche nos des un descanso tranquilo, que este día sea un día de alegría, de gozo, que nos podamos seguir deleitando, Señor, en estas horas santas. Padre mío, danos el valor de denunciar los pecados de Babilonia, denunciar la apostasía. Queremos presentar las evidencias para que muchas personas fieles y sinceras se convenzan de que en sus mismos libros de su iglesia les están presentando doctrinas de demonios. Señor mío, ayuda a estas personas a creer. Quita la barrera que hay, que no se sientan atacadas, ofendidas, perseguidas, criticadas, sino que sientan, Señor, que tú les estás llamando, que los estás tomando del brazo como tomaste a Lot para que salga de Sodoma, que tú les estás llamando a salir de Babilonia como lo llamaste a Abraham. Padre Santo, te ruego por mis hermanos fieles, aquí en este lugar, en Colombia, en el mundo entero. Te pido, Señor, por los hermanos fieles, bendícelos, que en este día podamos seguir predicando tu palabra y que podamos seguir, Señor, adorando en espíritu y en verdad. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por tu perdón. Y gracias porque tú nos das el alimento espiritual que trae paz a nuestras vidas. Pedimos humildemente que nos bendiga, Señor, y que bendigas a las personas que escucharán estos temas y a nuestros amigos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.